Quiero compartirle que el día de hoy estamos publicando mi más reciente libro electrónico, un ebook que reúne una serie de textos escritos en un momento de inflexión bastante claro, es decir, cuando el diseño del trabajo comenzó a mostrar sin ambigüedades sus límites estructurales. Este ebook sobre el colapso silencioso de la arquitectura del trabajo y sobre el papel incómodo pero central que recursos humanos ha tenido que asumir cuando ese diseño empieza a fallar. Aquí hablamos de arquitectura del trabajo en este 2026. Esto es roles, procesos, incentivos, cultura y tecnología, pero sobre todo de lo que ocurre cuando esa arquitectura ya no sostiene la realidad operativa ni humana de las organizaciones. El libro no pretende ser una lista de buenas intenciones ni un manual de tendencias. Es una lectura bastante incómoda, pero creo que es necesaria. Parte de la agenda real que marcó recursos humanos en este pasado 2025, un año de contención, desgaste y reacción, y desde ahí avanza hacia los 5 retos que estarán definiendo este 2026. La pregunta que atraviesa todo el texto es simple, pero profundamente incómoda, como le mencionaba hace unos momentos. Si la arquitectura del trabajo ya no sostiene la realidad, ¿qué estamos realmente dispuestos a rediseñar? Si quiere descargar este ebook, este libro electrónico, puede hacerlo de manera gratuita en www.rogeliosegovia.mx. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 27 de enero, yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Esta semana quiero abordar 2 casos que han generado muchísima tinta en los diarios financieros. Me refiero a la eventual compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix y también a la bancarrota de Saks Global, matriz de Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus. Ya platicamos en las semanas previas, hemos estado conversando de estos 2 temas, pero el día de hoy vamos a hacerlo con un poco más de detalle. Y quiero empezar con Netflix. En una actualización de este caso, del caso Netflix Warner Bros. Discovery, el Financial Times reveló hace unos días que Netflix modificó los términos de su oferta, transformándola en una propuesta completamente en efectivo. Y esto no es un ajuste menor, es una señal estratégica con múltiples lecturas para el mercado y vamos a tratar de irlas desentrañando. De acuerdo con el Financial Times, el cambio busca reducir fricciones, acelerar decisiones y blindar la operación frente a posibles interferencias regulatorias o competidores que puedan encarecer el proceso, como es el caso de Paramount y su oferta hostil. En operaciones de esta magnitud, pasar de una estructura mixta, como era originalmente efectivo más acciones, lo que estaba proponiendo Netflix, a un esquema como el de ahora, de cash only, solo efectivo, suele ser una jugada deliberada para aumentar la probabilidad de cierre. ¿Y por qué importa todo esto? Primero, porque el streaming ya no es un negocio de crecimiento automático. El mercado ya está maduro, ya está saturado y se encuentra bajo presión de márgenes. En ese contexto, Netflix no está comprando solamente un catálogo. Lo que está haciendo es intentar redefinir la estructura competitiva del sector. Warner le aportaría franquicias, propiedad intelectual, músculo en producción tradicional, pero también una base de activos que fortalecen la posición de Netflix frente a rivales que hoy dependen
más de deuda, publicidad o alianzas frágiles. El movimiento también está revelando una urgencia estratégica. Al pagar en efectivo, Netflix elimina la discusión sobre evaluaciones futuras de su acción, reduce el riesgo para los accionistas del objetivo, pero también envía una señal clara de fortaleza financiera. Es, en los hechos, un mensaje al mercado y a los reguladores. Es decir, tenemos el balance para hacerlo y queremos hacerlo ahora. Sin embargo, el Financial Times también subraya que este cambio no elimina los riesgos. La operación enfrentará escrutinio antimonopolio, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde la concentración de contenido, datos y distribución ya es un tema sensible. Además, integrar dos culturas corporativas con ADN muy distinto, una que es nativa digital y otra heredera del modelo hollywoodense, no es una cosa trivial ni menor. En síntesis, la actualización que reporta este diario londinense confirma que Netflix no está reaccionando, está anticipándose. La pregunta no será en este momento si el streaming se va a consolidar, sino quién va a tener el tamaño, el balance y la gobernanza para sobrevivir a la siguiente fase. Y pasando al caso de Saks Global, el ícono del retail de lujo que se acogió al capítulo 11, una figura legal del sistema de bancarrotas de Estados Unidos que permite a una empresa reorganizarse sin dejar de operar. Es decir, no es un cierre, es un intento de salvar el negocio. El dato de fondo es incómodo para toda la industria. Una fusión ambiciosa no compensa una estructura de deuda pesada cuando el consumo cambia de hábitos y el cliente migra hacia formatos más especializados. El proceso vino acompañado de un cambio inmediato en la dirección y de financiamiento de emergencia para sostener la operación mientras se reestructura bajo el capítulo 11. Y visto desde el ángulo de negocios, el caso Saks deja una advertencia clara para consejos de administración y equipos directivos. La marca ya no es un activo suficiente si no está respaldada por un modelo financiero sostenible y una estrategia que responda a los cambios de mercado y del consumidor. El retail de lujo enfrenta hoy un entorno donde la deuda cara, la caída del tráfico físico y la fragmentación del consumo castigan con rapidez cualquier error estratégico. Saks no entró al capítulo 11 o no está entrando a este capítulo 11 de bancarrotas por falta de clientes, sino por una estructura de costos y apalancamiento que dejó de ser compatible con el mercado actual. En ese sentido, su bancarrota no es propiamente dicho una anomalía. Es más bien un síntoma adelantado de lo que puede ocurrirle a cualquier empresa que confunda lo que es tamaño con resiliencia. Este 2026 va a ser un año de definiciones estratégicas en las organizaciones porque quien no ajuste su modelo lo hará el mercado por él. Economía. México está iniciando este 2026, este mes de enero, que ya estamos pronto a que termine, con un dato que hay que leer con cuidado. La inflación repuntó a 3.77% anual en la primera quincena de enero. Sí, sigue dentro del rango objetivo del Banco de México, pero el año no está arrancando, así que usted diga, con una trayectoria inflacionaria claramente descendente. El repunte se explica sobre todo por presiones en alimentos, bebidas y tabaco, así como en servicios de comida fuera del hogar. Ahí se sienten con fuerza los ajustes de impuestos como el IEPS en refrescos y cigarros. La parte no subyacente ayudó a contener el índice general, pero el consumidor percibe lo que más compra, no lo que dice la estadística. Y del lado de la actividad, las señales tampoco son tranquilizadoras. El IGAE de noviembre cayó 0.2% mensual y 0.1% anual, por debajo de lo que esperaba el mercado, y eso refuerza la lectura de una economía frágil al cierre del 2025 pasado.
El IGAE, recordemos, es el índice global de la actividad económica y es un indicador que publica el INEGI y sirve como un termómetro mensual de la economía mexicana. Sirve porque anticipa el PIB, es lo más cercano a un PIB mensual, mide el pulso de corto plazo, es decir, nos permite ver si la economía acelera o se frena antes de que salgan los datos trimestrales. Y es una buena guía de decisiones. Lo usan analistas, lo usa el Banco Central, empresas y mercados para ajustar expectativas. En lenguaje llano, cuando decimos que el IGAE cayó, lo que estamos diciendo es que la economía se desaceleró este mes, aunque el PIB trimestral todavía no lo confirma. Por otro lado, el consumo privado medido por el indicador oportuno muestra desaceleración hacia final del año, prácticamente sin avance mensual en noviembre y diciembre. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional mantuvo su pronóstico de crecimiento para 2026 en 1.5%. Sí, es mejor que el 2025, pero todavía es muy insuficiente para una economía que necesita crecer con más tracción. En los próximos días llegará el dato clave, el PIB del cuarto trimestre de 2025, que terminará de confirmar con qué inercia real estamos arrancando este año en México. Y en Estados Unidos, la semana dejó dos mensajes que de inicio parecen contradictorios, pero conviven. Por un lado, crecimiento fuerte en el pasado reciente, esto es, el Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2025 en aquel país, fue revisado al alza a 4.4% anualizado, impulsado por exportaciones e inversión empresarial. Por otro lado, cautela hacia adelante. La inflación subyacente se mantuvo en 2.8% anual a noviembre, estable, pero todavía por encima del objetivo de la Reserva Federal. Por eso, la conversación en Estados Unidos ya no está girando necesariamente en torno a subir o bajar tasas, sino a cuándo y bajo qué condiciones podrían venir recortes si el mercado laboral empieza a debilitarse. Incluso dentro de la Fed, ya del Banco Central de Estados Unidos, ya hubo voces como la de Michelle Bowman insistiendo en la necesidad de estar listos para reaccionar con rapidez si el empleo se vuelve más frágil. Solo para cerrar esta parte de economía de Estados Unidos, recordemos este fenómeno que ya tenemos varios episodios platicando, el hecho de que está creciendo el PIB en Estados Unidos, y lo estamos diciendo ahorita, fue revisado al alza a 4.4%, pero la generación de empleo no está acompañando este crecimiento del PIB. Insisto, podríamos estar ya viendo de manera muy concreta este fenómeno donde la economía crece, pero el empleo no lo hace. Esto sería producto de la inteligencia artificial que está generando mayor productividad y es un fenómeno que no conocíamos, entonces habrá que estar muy al pendientes y ver cómo impacta esto a la sociedad, al mercado, al empleo. Talento. Isca González nos habla de un tema que está avanzando más rápido de lo que muchas empresas quisieran reconocer. La inteligencia artificial en reclutamiento entrando de lleno al terreno legal. Isca explica cómo el uso de inteligencia artificial en procesos de selección ya está generando demandas, riesgos regulatorios y responsabilidades legales para las organizaciones. Una conversación para que empecemos a entender, pero también vislumbrar dónde termina la innovación y dónde empieza el riesgo legal. La inteligencia artificial en reclutamiento entra al terreno legal. Durante el último año hemos hablado mucho de inteligencia artificial en reclutamiento, velocidad, automatización y potencialmente mejores decisiones. Pero amigos, cuando todo esto parece demasiado bueno para ser verdad, llegan las demandas legales que ya están surgiendo por su uso en procesos de selección. La semana pasada se presentó una demanda colectiva contra Eightfold AI en California, una plataforma de inteligencia artificial de reclutamiento que ya había compartido con ustedes anteriormente. La utilizan empresas como Eaton, Ericsson o Siemens.
Ante el aumento de perfiles de candidatos fraudulentos o falsos, la inteligencia artificial puede reunir información fuera del sistema de la empresa para verificar la veracidad de estos perfiles. Entonces, el argumento central de esta demanda es que si un proveedor recopila datos externos para evaluar candidatos, legalmente podría convertirse en una agencia de background check. Y si los candidatos no tienen clara esta acción antes de aplicar una vacante, o incluso candidatos que tienen su información online sin saber que están siendo considerados como candidatos pasivos, estamos hablando de una acción sin autorización. Si esta interpretación de lo que hace la plataforma se confirma, estaríamos hablando entonces de una crisis de incumplimiento legal que impactaría a gran parte del ecosistema de tecnología y recursos humanos. Y este no es el único precedente. Seguramente recordarán que el año pasado hablamos del caso Mobley versus Workday, una demanda colectiva histórica que acusa a herramientas de selección basadas en inteligencia artificial que utiliza la plataforma Workday de discriminación por edad, raza o discapacidad. La premisa en esta demanda es que se estarían rechazando sistémicamente a candidatos mayores de 40 años. Y es un caso que podría afectar a millones de postulantes. Todavía no hay resolución, pero ahí sigue la demanda. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda esta situación, amigos? La conversación ya no es solo de tecnología. Puntualmente utilizando estas herramientas es definitivamente ética, legal e incluso de confianza en la empresa, en los procesos, en todos los que participan en la implementación de estos sistemas. Y esto que les voy a decir, amigos, ya es prácticamente un mantra de esta sección. La inteligencia artificial puede agilizar el reclutamiento, pero si no hay reglas y procesos claros, nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Innovar en talento no es solo contratar mejor, amigos, es hacerlo bien. Nos escuchamos la próxima semana. Cultura. Ginny Dorado nos lleva hoy a lo esencial, las competencias básicas que debe tener un líder para asegurar un desempeño satisfactorio y retener talento clave. En un contexto de presión, de desgaste y del rediseño del trabajo, Ginny nos recuerda que no todo pasa por tecnología o estrategia, sino por liderazgos capaces de sostener resultados sin perder personas. Hola, un gusto volvernos a saludar. Hoy quiero hablarte de algo clave para el crecimiento profesional en los próximos años, las competencias críticas que distinguen al talento clave del resto. Porque hoy no crece el que más trabaja, crece el que mejor se gestiona. De acuerdo con estudios de Gartner, McKinsey, el Foro Económico Mundial y Gallup, el profesional de alto desempeño en los próximos 5 años no será solo técnico, será estratégico, consciente y sostenible. Desde mi experiencia en desarrollo de talento, estas son algunas de las competencias críticas: pensamiento crítico, visión de negocio, liderazgo situacional, comunicación efectiva, venta de ideas, relacionamiento estratégico, imagen ejecutiva y gestión digital y manejo de la IA. Pero hoy quiero empezar por la base. La que sostiene a todas las demás es el balance de vida. El balance de vida no es un beneficio, no es nada más está de moda y no es una responsabilidad de la empresa. De esto ya hemos platicado en episodios anteriores. Es una competencia crítica ejecutiva. Cuando un profesionista no tiene equilibrio en sus esferas de vida, y cuando hablo de esferas de vida me refiero pareja, familia, ojo, en familia están tus papás, tus mascotas, tus hijos, amigos, salud, finanzas, espiritualidad, pasatiempo, ocio y trabajo, su gestión se ve afectada. ¿Qué entonces sucede cuando la gente no tiene estas esferas en equilibrio? Pues vas a empezar a encontrar comportamientos como menor empatía frente a las prioridades de otros, tendencia a ser workaholic, poco de respeto por las diferencias, falta de mecanismos para despresurizarse, cierre a otras perspectivas y realidades, poca escucha. Típicamente se creen directores de orquesta, involucran poco a su gente, tienen alto nivel de control y de juntitis. Y obviamente, pues esto impacta en sus resultados y en su liderazgo. Gallup nos lo dice en diferentes estudios que el bienestar del líder está directamente ligado al engagement del equipo. Y también identifica que el self-management y el equilibrio personal como habilidades críticas para el 2030. Por otro lado, dicho en lenguaje más enfocado en empresa, sin balance, pues no hay un desempeño sostenible. Hace 13 años viví esto de manera muy personal. La falta de equilibrio en mis esferas de vida me llevó a una crisis y a un giro profesional profundo.
Para que no me volviera a pasar, tuve que desarrollar conscientemente esta competencia. Y algo clave fue forzarme a tener pasatiempos, porque sabía que mis tendencias naturales era ser workaholic. Obviamente el pasatiempo te ayuda a despresurizarte, a ver las cosas de manera diferente, a dedicarle tiempo a lo que sí es crítico y a dejar a que otros hagan cosas de acuerdo al nivel que tienen y a lo que les corresponde. Y dejas de buscar tratar de controlar, ¿va? Hoy uno de mis pasatiempos es estudiar coreano. Disfruto mucho los K-dramas y sí, muchos saben que soy orgullosamente parte del fandom de BTS, soy ARMY. Esto no es trivial, es una estrategia personal, pues para poder abrirme perspectivas y mantenerme en equilibrio y para poder seguir manteniendo y mejorando mi sistema de gestión personal y profesional. En los siguientes episodios de People Trends iré profundizando de una a una las competencias que te acabo de mencionar, pues para que te puedas convertir en talento clave. Recuerda esto, sin energía, congruencia y equilibrio, ninguna otra competencia se sostiene. Por eso empezamos a hablar de balance de vida. Te dejo con la siguiente reflexión. ¿El estilo de vida que hoy llevas está potenciando tu crecimiento profesional o se ha convertido en el principal freno para tu liderazgo y desempeño? Nos vemos hasta la próxima. Que no se nos escape. Yeshua Gómez nos comparte y habla hoy acerca del Annual Board Outlook, un panorama clave sobre los temas que ya están en la mesa de los consejos de administración, riesgos, prioridades estratégicas y tensiones que marcarán la agenda de este año. Porque entender qué están viendo los boards, los consejos de administración, hoy nos ayuda a anticipar cómo se van a mover las organizaciones el día de mañana. Esta semana vamos a hablar de un reporte que para quienes estamos en temas de talento, compensaciones, gobierno corporativo y cumplimiento es una verdadera brújula. Se trata del Annual Board Outlook 2026 Boards México, elaborado por World Talent Advisors. ¿Y por qué es tan relevante? Porque este estudio no habla de tendencias bonitas, sino habla de cómo piensan, cómo se estructuran y qué están priorizando los consejos de administración de las empresas más importantes del país actualmente. Y eso, tarde que temprano, baja recursos humanos a la operación, al legal y a todo el día a día en las empresas. Para que dimensionemos, el estudio analiza a 50 empresas con más de 600 consejeros y dibuja el mapa real del poder corporativo en México. Empiezo con una fotografía rápida del consejo típico en México al día de hoy. Tienen promedio de 12 o 13 consejeros, más de la mitad son independientes, lo cual es una buena noticia. La edad promedio es de 63 años y la permanencia promedio es de más de 13 años. Esto nos habla de consejos con muchísima experiencia, pero también con un reto importante en la renovación. Ahora, uno de los datos que más ruido hace es que solo el 17% de los asientos en los consejos están ocupados por mujeres. Sí, solo el 17%. Sí ha habido avances, sí, se está moviendo, pero en México sigue muy por debajo de mercados como Estados Unidos o Europa, donde ya rondan entre el 30 y el 40%. Y ojo, cuando se nombran nuevos consejeros, casi el 30% ya son mujeres. Eso quiere decir que el cambio viene, pero va lento. Es como girar un barco enorme, ya se está moviendo, pero va a tomar un poquito de tiempo, ¿no? Otro punto clave, los perfiles de los consejeros están cambiando. Antes dominaban casi por completo los financieros, puros financieros, y ahora, fíjense, empiezan a crecer perfiles legales, perfiles tecnológicos, ojo ahí, perfiles con temas a futuro, temas de tecnología. Perfiles también con experiencia regulatoria y perfiles más enfocados a la operación y a la ejecución. Es decir, los consejos ya no solo quieren que lean bien los números, sino quieren gente que entienda riesgos, regulación, tecnología, personas y transformación. Y esto nos conecta directo con nosotros en el People Trends, porque el reporte también dice algo bien poderoso. El consejo ya no solo es un órgano de supervisión, también es un órgano de estrategia y de resiliencia. Ya no basta solo con cumplir, ahora el consejo quiere visión de largo plazo, manejo de riesgos, cultura organizacional sólida, liderazgo ético
tiempo y capacidad de adaptación. Otro tema interesante, la compensación de los consejeros. En México, la mayoría sigue cobrando por sesión, no es un esquema anual fijo. Esto es muy distinto a lo que se ve en otros países donde el consejo se remunera como un órgano estratégico permanente, y esto deja una reflexión. Vemos al consejo como un evento o como un órgano vivo de gobierno corporativo. Y finalmente, el reporte cierra con algo que a mí me encanta, las mejores prácticas de gobierno corporativo para este año, para el 2026, y entre ellas son definitivamente consejos más diversos, renovación planeada, evaluaciones externas periódicas, sucesión formal, separación clara entre el consejo y la dirección no es lo mismo, y un enfoque en creación de valor a largo plazo. Todo esto manda un mensaje clarísimo: el gobierno corporativo en México ya no es un tema de forma, sino es un tema de competitividad. Así que cuando leemos este reporte no estamos leyendo algo lejano, estamos viendo hacia dónde se va a mover la estrategia de talento, la conversación de compensaciones, la existencia de liderazgo y la manera que se va a medir la madurez organizacional. Porque si el consejo cambia, la empresa también cambia. Y si la empresa cambia, Recursos Humanos deja de ser un reporte y se vuelve un socio estratégico real. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends. Y así cerramos el episodio 112 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 27 de enero. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita, y también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. También recuerde que si quiere descargar, si quiere obtener mi nuevo ebook, lo puede hacer directamente en www.rogeliosegovia.mx, y donde estaremos hablando, o donde estamos conversando en ese ebook, acerca de qué estamos realmente dispuestos a rediseñar en el mundo del trabajo. Soy Rogelio Segovia, me encuentra como siempre en X como @RogelioSegovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader y del periódico El Norte de Grupo Reforma. Ha sido un gusto compartir este espacio con usted. Nos escuchamos la próxima semana.